Buen día a todos. Vamos a ir empezando. Em, Santiago me avisó que está yendo a conectarse porque tenía una audiencia temprano, 8 de la mañana, así que bueno, en cualquier momento se nos une. Mientras tanto, yo quedé con él que voy empezando sobre la primera parte, digamos, de esta actividad. Como ustedes saben, este curso de Derecho Procesal Penal lo hacemos con Santiago ya hace unos cuantos años. A veces hemos hecho combinado con algún tema civil cuando es transversal, pero siempre, bueno, en general se ha concentrado en temas de proceso penal generalmente lo hacemos mes de diciembre, alguna vez fines de noviembre, pero generalmente principios de diciembre, que es una fecha a veces complicada, pero bueno, ha sido la tradición hacerlo en esta época, y así que agradezco a todos, obviamente, por la disposición de estar en esta época conversando sobre estos temas. Como ustedes habrán visto, nosotros planteamos ahí cuatro ejes temáticos, y sobre esos cuatro ejes temáticos acordamos dividir los temas en 2 días. En el día de hoy empezaríamos con los temas que tienen que ver con básicamente con la investigación fiscal. Es decir, por un lado, un tema que en general no se ha abordado demasiado, eh, que en nuestro medio, me refiero, no en otros países, en otros países es un tema muy estudiado, que es el impacto que ha tenido y puede tener en muchísima mayor medida todavía el uso de la tecnología en la fase de la investigación, los problemas a los que nos enfrentamos, las dificultades, los desafíos, ante una regulación que tenemos que es muy básica en este punto. Y por otro lado, en la segunda parte del día de hoy vamos a hablar un poco más de garantías de la investigación, como por ejemplo cómo opera el ne bis in idem, cómo opera el juzgamiento en un plazo razonable, etcétera, durante la fase de la investigación, que ahí tiene una serie de desafíos que se han planteado en la práctica, y que han generado incluso algunos debates en casos concretos. Primero empezamos entonces conversando un poco del tema de la tecnología. Y voy a decir algunas cosas obvias, pero creo que está bueno para ponernos todos en línea, digamos, con el marco en el que nos encontramos hoy, ¿no? Hace ya muchos años que se habla en nuestra sociedad, me refiero a la sociedad no solo Uruguay, ¿no? Como a la sociedad global, como una sociedad algunos han hablado de la sociedad del miedo al miedo, ¿no? Esa sociedad del miedo al miedo ha generado también como respuesta del Estado la existencia de un enorme sistema de control social, cada vez muchísimo más fuerte. Nosotros lo vimos en nuestro país, pero se vio en todo el mundo en la pandemia, ¿no? Con un sistema de hipercontrol, ¿no? De todas nuestras actividades, control que se ejerce no a través de los medios tradicionales, físicos, sino muchas veces a través y generalmente a través de medios digitales, a tal punto que un autor, Ham, habla de que vivimos en una especie de panóptico digital. ¿Ustedes se acuerdan aquella idea eh, del panóptico que desarrolló Foucault, ¿no? De, bueno, una cárcel que se construía en la cual básicamente las personas privadas de libertad no sabían exactamente en qué momento las estaban vigilando, pero por la construcción del panóptico se sabía que en cualquier momento todos podían estar siendo investigados, entonces, vigilados. Entonces, ese sistema garantizaba la seguridad del establecimiento carcelario en cuanto nadie hacía nada por cuanto no sabía quién y en qué momento lo podía estar vigilando. Bueno, hoy vivimos, dicen algunos autores, en una especie de panóptico digital en el sistema de las redes, eh, porque además todos nos hemos acostumbrado a dar con una enorme facilidad los datos, nuestras características singulares, individuales y que nos convierten en seres prácticamente únicos a cualquier aplicación. Es decir, hacemos una compra de cualquier producto por internet, por ejemplo, y le facilitamos todos nuestros datos, le damos los números de nuestras tarjetas para hacer la compra,
utilizamos sistemas de autentificación biométrica. em, y bueno, eso hace que continuamente nos estemos exponiendo y además con la singularidad, eh, singularidad si lo comparamos los que tenemos algunos años mirando al pasado, de, de que tampoco a nadie le preocupa dar estos datos. Es decir, eh, no hay una preocupación en el sentido de, ay, estoy dando información. No, no, la gente da toda esa información, esta exposición de nuestros datos individuales y la exposición general de nuestra intimidad, porque además en este mundo actual hay también como una naturalización de la exposición de la intimidad, es decir, todas las personas se muestran en las redes sociales en comportamientos íntimos. Íntimos me refiero no necesariamente de la más, de la mayor intimidad, como puede ser las relaciones sexuales que mantenemos, sino me refiero a nuestra vida cotidiana. Es decir, hacemos un cumpleaños y el cumpleaños se filma y se sube a la red y se suben todas las fotos y los momentos emotivos. La gente se dice cosas emotivas a través de las redes, ¿no? Mamá, te quiero mucho, en vez de decírselo en la cara, se lo dicen a través de las redes sociales. Hay como una idea de que la exposición de la intimidad es algo que está bueno. Y a ver, yo no digo que no pueda tener su lado interesante desde el punto de vista de los afectos y todo lo demás, pero también tiene como característica que todos estamos absolutamente sobreexpuestos, ¿no? Y prácticamente no hay manera de salir de eso. Cada vez tendemos más a estar más sobreexpuestos. Hay un autor, Williams, que fue uno de las cabezas principales del desarrollo de Silicon Valley, que ya con algunos años se retiró definitivamente y empezó a trabajar el tema de la ética en las redes sociales. Y entonces escribió un libro muy interesante, lo recomiendo, se llama Clics contra la humanidad, en la cual el autor desarrolla la idea de que en realidad todo el mundo habla fundamentalmente de los datos, cómo los datos son, se dice, el petróleo del siglo XXI y cuánto valen los datos. Y él dice, en realidad a nadie le importan los datos. Los datos ya los tenemos. Lo que nos importa es captar la atención. Entonces, lo que importa es que la persona esté la mayor parte del tiempo conectada porque eso genera consumo. Si la persona que está conectada, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, pasando, mirando videos, además con la adicción que eso genera, bueno, el sistema le está haciendo un seguimiento. Primero, que el sistema está escuchando, vamos a poner ejemplos, no hay ninguna duda. No es que alguien esté escuchando, sino que el sistema está escuchando las palabras que decimos y por eso al principio nos sorprendía y ahora ya no tanto. Estamos hablando con un amigo, con nuestra pareja, en familia, por ejemplo, no sé, de un auto y nos empieza a aparecer publicidad de autos. Y sí, porque el sistema está captando palabras que se están diciendo y se está usando para utilizar lo que se llama publicidad comportamental, es decir, en base a nuestros comportamientos en las redes y las cosas que decimos, los productos que nos van a ofrecer. A veces pasa que de repente estamos mirando nos aparece un video, y en realidad ni siquiera es que lo estamos mirando, es que apareció el video, dejamos que transcurra, no le estamos prestando mucha atención, y el video es, no sé, de un shampoo, y después nos empieza a aparecer publicidades de shampoo continuamente pensando que nosotros queremos comprar shampoo. Y bueno, y así vivimos inmersos en ese mundo digital que caracteriza nuestros días. A eso se suma una cuestión, y también perdonen que esté haciendo esta primera introducción de cuestiones de nuestra sociedad actual. Se habla de la actualidad mucho también de lo que se haya dado en llamar la policía de balcón. Algunos le dicen el sheriff de la escalera también, que es que en este sistema de las redes todos se convierten también en vigilantes. Esto lo vivimos mucho en la pandemia. Alguien se enteraba que alguien había salido de su casa, que se había ido a la casa de veraneo, bueno, y ahí aparecían las denuncias en redes, las fotos, la exposición, miren acá esta persona, ¿no? Si la vigilancia en España, recuerdo, se vivió esto con una enorme intensidad
la gente veía desde su balcón que alguien había salido a la plaza a tomar un poco de aire, aunque no viera nadie, absolutamente nadie, y eso generaba la denuncia, que llegara la policía, o entonces se genera esa cuestión que se ha dado en llamar de la policía de balcón. La gente ve comportamientos criminales en la calle, los filma, denuncia, no necesariamente denuncia a las autoridades, sino que lo denuncia en las redes sociales, etcétera. Todo esto ha generado, por un lado, el desarrollo de lo que se acuerdan en el derecho ambiental, se habla del principio precautorio, ¿no? Esa idea de que hay que actuar antes de que las cosas ocurran, y eso que se ha desarrollado mucho en el derecho ambiental, se ha desarrollado también en materia de sanidad y en otros aspectos, y por ejemplo, lo vivimos también respecto del COVID, pero después se amplió a prácticamente la prevención de todo tipo de actividades delictivas. Entonces allí pasamos también de un estado de cosas en el que antes lo importante era el derecho penal y actualmente mucho más que el derecho penal es el derecho de la seguridad. Entonces el foco se pone no tanto en la investigación, determinación de la existencia de hechos que ocurrieron en el pasado, quiénes fueron sus responsables y cómo determinamos que existió un delito y quién participó en él y cómo lo sancionamos, sino que lo que pasó a ser importante es pensar en el riesgo futuro de que ocurran delitos. ¿Ah? Y el eje se puso en la seguridad más que, y sobre todo en la prevención, más que en la respuesta penal ante los hechos ocurridos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que pasamos, por hacer un resumen, arrancando solo en el siglo XIX, ¿no? Pasamos de un sistema penal fundado en el positivismo criminológico, ¿se acuerdan? Lombroso, Garófalo, el Uomo delincuente, la dona delincuente, es decir, que decía que prácticamente las personas delincuentes nacen delincuentes porque tienen una disposición genética, biológica, que los hace delincuentes y al delincuente se lo puede identificar incluso a través de sus rasgos. Y bueno, la respuesta ante el positivismo criminológico fue el positivismo penal, es decir, la idea de que esas personas peligrosas las podíamos, les podíamos dar una respuesta que no necesariamente era la clásica de la pena, sino que podía ser la de las llamadas medidas de seguridad. Ustedes recordarán, por ejemplo, nuestro Código Penal del 34 previó no solo las penas, sino las medidas de seguridad, y entre ellas las medidas de seguridad eliminativas, que se basaban en la idea del peligro. Eh, Recuerdo siempre la fundamentación que hacía Irureta Goyena sobre el objetivo de las medidas de seguridad eliminativas, y decía, bueno, una vez que el individuo cumplió la pena puede continuar siendo peligroso, entonces es importante que las medidas de seguridad tengan una extensión importante para que en el momento en que salga, cumpla con la medida de seguridad eliminativa, ya no sea una persona que eh, tenga aptitud para generar daño, es decir, que el peligro haya cesado, o sea, que sea tan viejo como para cometer delitos, en definitiva, para decirlo crudamente, que ya no sea un peligro real para la sociedad. Y de ahí pasamos a la reacción que en todo el siglo XX se desarrolló a partir de los postulados que ya venían del iluminismo de un derecho penal liberal, un derecho penal no de autor, sino de acto en el derecho penal, y en el derecho procesal penal el desarrollo de todo un sistema de garantías a partir del principio de inocencia, la idea de proceso debido, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el eje cambia y ya no importa tanto la respuesta ante el hecho penal, sino la prevención, todo este sistema de garantías que construimos puede irse al diablo. Y bueno, y ahí se nos generan un montón de cuestiones sobre las cuales me gustaría reflexionar, porque eso después impacta en las medidas que se empiezan a admitir en las investigaciones. Aparecen, por ejemplo, videocámaras, ¿no? En todas las calles cada vez se colocan con fines, con propósitos de seguridad, cámaras
cámaras que antes detectaban solamente la imagen, pero cada vez hay más cámaras que pueden ayudar para el reconocimiento facial, por ejemplo, o para detectar si la persona lleva armas, o incluso en algunos países, como por ejemplo en China, para detectar la temperatura del cuerpo y en función de eso saber si está portando algún elemento o si tiene incluso alguna enfermedad. Eso se utilizó en el periodo de la pandemia. Em, y aparecen además sistemas que empiezan a trabajar a través de las tecnologías en la predictibilidad de los delitos. Aquello que, ¿se acuerdan aquella, basado en un libro, aquella película de ciencia ficción, creo que trabajaba Tom Cruise, que se llamaba The Minority Report? ¿Ah? En la cual, eh, en función de que el sistema detectaba que esa persona iba a cometer un delito en el futuro, ya se la empezaba a sancionar, si ya se la privaba de libertad para que no llegara a cometer ese delito que supuestamente iba a cometer en el futuro. Bueno, eso que era ciencia ficción, es algo que no está muy lejano, ¿no? Es decir, por supuesto que no ha ocurrido todavía, pero nos acercamos cada vez más a una idea similar, porque ahí aparece el uso de los sistemas. Seguramente ustedes han oído hablar del data mining. El data mining, así como se habla del big data, es decir, en el sistema de inteligencia artificial, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos, eso es el big data, aparece también el data mining, que es el sistema de minería, digamos que se le dice en castellano, que es que el sistema empieza a trabajar con esos grandes volúmenes de datos para realizar predicciones, es decir, empieza a construir información a partir de la información que tiene. Y a partir de estos sistemas se empiezan a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para prevenir comportamientos delictivos. Les pongo ejemplo. En Bangladesh se desarrolló hace poco un sistema, una aplicación para smartphones para que los usuarios puedan detectar si cerca de ellos hay personas que hayan sido identificadas como personas con tendencias sexuales delictivas, digamos, con comportamientos delictivos desde el punto de vista sexual. Ese sistema entonces le permite advertir a la persona si está cerca de un supuesto probable violador, ¿ah? O, otro tipo de comportamientos que puedan ser penalmente cuestionables. Pero este sistema es una aplicación privada que recoge datos, ¿ah? Procesa esos datos con un sistema de inteligencia, utiliza sistemas de geolocalización y en definitiva nos da una información de que estamos cerca de supuestamente una persona, pero que no sabemos cómo llegó a ese resultado, porque la información, ¿cómo la obtiene? La obtiene a través de los sistemas de vigilancia, de fotos, de las cámaras de la policía, de entrevistas a testigos o audiencias en las que declararon testigos en casos de los que estas personas participaron, de la información que surge de las redes, incluso de denuncias anónimas, de posteos, de publicaciones de usuarios. Es decir, el sistema rastrilla, por decirlo de alguna manera, toda esa información y con todos esos datos construye las predicciones. ¿Ah? Eh, Digo, basta pensarlo para advertir el riesgo que esto puede implicar, ¿no? Es decir, eh, 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 por un lado tiene algo muy seductor, porque la tecnología es muy eficiente. ¿M? Ahora, después vamos a discutir un poco de esto. Esto no significa que sea realmente segura y completamente fiable, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar con todas estas ideas sistemas de justicia mal llamada justicia predictiva policial. Y se habla de predictive policing, que es la PredPol conocida, que es la policía predictiva, ¿ah? Para prevenir posibles comportamientos delictivos. Esto empieza a aparecer en varios países. Se ha desarrollado en Estados Unidos, en varios estados ya existe la policía predictiva, y en otros, ¿no? En China, por ejemplo, en algunos condados del Reino Unido, etcétera. Y se utilizan sistemas de minería, de data mining con distintos propósitos. Por ejemplo, se identifican lo que se llaman hotspots de criminalidad, barrios
que pueden tener problemas o mayores problemas con cierto tipo de delincuencia. Bueno, entonces el sistema de inteligencia artificial permite utilizar estos sistemas, saber en qué lugares hay que vigilar con mayor intensidad, con qué intensidad. Esto permite también a la policía administrar con mayor eficiencia sus propios recursos, etcétera. Ahí está, exacto, Julián, la georreferenciación del delito. Entonces se empieza a hablar, hay un concepto que se ha desarrollado que se llama la criminometría. ¿Qué es la criminometría? Bueno, es la utilización de todas estas técnicas, una combinación de tecnología, matemática, con los sistemas de inteligencia artificial para auxiliar a la policía en este sistema, digamos, de apoyo de sistemas de inteligencia artificial para controlar y prevenir el delito. Y ahí empiezan a desarrollarse sistemas de inteligencia artificial cada vez más, cada vez mejores desde cierto punto de vista, pero también cada vez con mayores riesgos, ¿no? Y mayores desafíos. Hola Santiago, ahí te veo. Hola a todos, hola Gabriel. Bueno, he venido yéndolo sin camino, pero tenía una audiencia que con este horario de la mañana se me había superpuesto, pero ya estoy aquí. Un gusto. Bárbaro. Bueno, estoy haciendo como una introducción del sistema de la sociedad actual, un poco el uso de la tecnología en la prevención, sobre todo, para después hablar en el impacto en la investigación. Sí, te venía escuchando. Sí, sí. Bueno, em, entonces aparecen sistemas, por ejemplo, Big Data en Chicago. Este sistema que se desarrolló, es una aplicación desarrollada por informáticos. Lo que hace es, a través justamente del rastrillaje de información, identifica sujetos a los que hay que vigilar. ¿No? Y le dice le indica a la policía cuáles son estos sujetos a los que hay que vigilar, dónde hay que vigilarlos, y bueno, y los auxilia en la investigación. Eso es lo que se llamó Big Data en Chicago. En todo Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, se desarrolló otro sistema muy conocido que es Compass. Seguramente han oído hablar de Compass. Compass es un sistema que básicamente se diseña a través de un formulario que tiene 135 preguntas que se le hacen a la persona, que es una persona, y en este caso estamos hablando de una persona que ya está siendo investigada por un delito. Compass lo que hace es, le pide a la persona que responda a esas preguntas y en función de esas preguntas realiza una predicción acerca de la probabilidad de que esta persona vuelva a cometer un delito. Y en función de esa predicción que realiza Compass, el juez lo puede utilizar como un insumo para decidir si le da la libertad durante el juicio y si es una persona que ya está condenada, qué sistema de cumplimiento de pena le da, si mejor privarlo de libertad, si darle lo que nosotros llamamos una libertad vigilada, etcétera. Y todo ese juzgamiento del juez se basa fundamentalmente en el apoyo del sistema Compass. ¿Qué se descubrió? Bueno, se discutió mucho a ver cuál era el algoritmo de, de Compass, que fue desarrollado por una compañía privada, Equivant, es decir, después llamada Northpoint, es decir, una empresa privada que le vendió esto a los estados en Estados Unidos. Entonces, una organización no gubernamental dedicada a la investigación de cuestiones eh, de interés público, que se llama ProPublica, muy reconocida, hizo una investigación, tomó una muestra de un estado, un condado en la Florida, y empezó a estudiar a ver en esos casos qué sistemas de predicción, cuáles fueron las predicciones y cómo funcionó. Y también logró eh, develar la black box, es decir, lo que hizo fue ingresó al sistema y logró obtener el formulario, que nadie lo tenía, el formulario no era público. ¿Tá? Y el formulario se hizo público. El formulario está disponible, después si ustedes quieren les paso el link, es interesante verlo, porque ahí se ven las preguntas que le hacía el sistema. ¿Cuáles eran las preguntas? Bueno, por ejemplo, ¿usted en la escuela, en el colegio o en el secundario tuvo algunos problemas? ¿Alguna vez fue sancionado o expulsado del colegio? ¿Alguien de su familia le pasó algo similar? ¿En qué barrio vive? ¿Alguno de sus familiares o usted mismo alguna vez fue privado de libertad?
¿Alguna vez fue investigado por un delito? En el entorno de su barrio hay personas que, y así le van preguntando, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver con, bueno, si información que el sistema considera válida para conjeturar si esa persona va a volver a cometer el delito que supuestamente cometió, porque en algunos casos estamos en el curso de un proceso y estamos decidiendo la libertad durante el juicio. Y se descubrió que el sistema tenía un sesgo racista, porque a las personas que el sistema además las identificaba crudamente como blancos y negros, es decir, no utilizaba ningún eufemismo. Eran básicamente tres categorías. Había algunas más de algunas otras minorías, pero eran blancos, negros y latinos. ¿Ah? Los negros y los latinos, en la terminología del sistema de Compass, se identificaban generalmente como personas que tenían más probabilidad de volver a reincidir. Y los blancos, entre comillas, personas que no tenían probabilidad de volver a reincidir. Al hacer el análisis contrafáctico, en los casos en que, sobre todo en los casos de los blancos, se pudo esto develar fácilmente porque fueron personas que quedaron en libertad, el análisis contrafáctico dio que el sistema se equivocaba. Y se equivocaba porque tenía el sesgo racista, ¿no? Eh, bueno, por supuesto que Compass, la compañía North Point Equivan defendió que no tenía un propósito racista. El problema es que el sesgo, la información que tenía era racista, ¿no? Eh, bueno, Compass fue, les aclaro, en un caso muy conocido que fue el caso Loomis. A Loomis, Loomis fue un caso en que la persona la detuvieron por huir en una persecución policial. Es decir, le pidieron que se detenga, no se detuvo, lo persiguieron, lo detuvieron. Era una persona de color, negra en la identificación del sistema, afrodescendiente, y bueno, eh, el sistema predijo que era probable que iba a cometer delito. Y en función de eso, el juez le ordenó la privación de libertad, no le dio un sistema de libertad durante el juicio. Loomis apeló la sentencia diciendo que violaba la quinta enmienda porque el juez estaba juzgando en base a lo que le decía una máquina y la máquina no se sabía cómo construía el algoritmo. Es decir, ya no importaba, construimos todo un sistema en que lo que nos importaba era que el juez no estuviera contaminado de ninguna manera, que fuera una persona imparcial, que no tuviera vínculo con las partes, que no tuviera presiones externas. Pero si en definitiva ese que juzga es impoluto desde el punto de vista de la imparcialidad, pero se basa fundamentalmente en un algoritmo que no controlamos, bueno, entonces todo el sistema de garantías que tenemos nos sirve de mucho, ¿no? Se genera el problema que los romanos llamaban con aquella expresión de qui custodes ipso custodes, ¿quién controla el que nos controla? Es decir, bueno, está bien, el juez falla en base al algoritmo, y el algoritmo, ¿quién lo hace? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo controla? ¿Ah? Y esto es un problema serio. Bueno, Loomis planteó la inconstitucionalidad, el caso llegó hasta la Corte Estatal entendió que no había violación de la Constitución porque el juez, lo que le decía el sistema no era vinculante para el juez. El juez podía basarse en eso o en otras informaciones. Entonces, por lo tanto, no afectaba la garantía del debido proceso. Loomis llevó el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la Corte aplicó el certiorari, es decir, el sistema por el cual ve qué casos toma y qué casos no. Ustedes saben que la Corte Suprema de Estados Unidos juzga unos pocos casos al año, y lo hace en base a un sistema que es el del certiorari, en el cual identifica qué casos pueden tener interés para la Corte Suprema. Bueno, este caso no fue tomado como un caso de interés y en consecuencia la Corte Suprema no juzgó el caso Loomis y hasta ahora no ha llegado a la Corte Suprema este tema y por lo tanto se sigue usando en varios estados de Estados Unidos. En Reino Unido apareció el sistema HART, HART como el gran teórico general del derecho. HART, el sistema HART es un sistema también similar a Compass, con la diferencia es que hace una predictibilidad en los próximos 2 años si la persona va a cometer delitos, y si bien eh, no aconseja el otorgamiento de una medida de libertad, sí sugiere cuál es el mejor
sistema de rehabilitación que se puede utilizar en el caso de un condenado. Es decir, en definitiva, está decidiendo sobre cuáles van a ser la consecuencia a aplicar por el juez cuando determina que hay un delito. En los Países Bajos también surgió el sistema CAS, que predice los delitos que se pueden cometer en un determinado lugar. En España aparecieron dos sistemas de inteligencia artificial. Uno es Biogen, que es un sistema algorítmico de seguimiento integral en casos de violencia de género. Es decir, básicamente el sistema hace una predicción del riesgo de que una persona vuelva a incluir en violencia de género y ayuda también en una labor preventiva, mandando avisos, alertas, etcétera, si se entiende que la persona está poniendo en peligro este agresor, este supuesto agresor, si está poniendo en peligro a la persona. También en España, la policía empezó a utilizar un sistema que se llama Veripol. Veripol es un sistema que, fíjense a lo que se ha llegado, ¿no? Es un sistema también de uso preprocesal que se usa en sede policial para identificar denuncias falsas. Es decir, el sistema, en base al lenguaje de la denuncia, etcétera, da una indicación a la policía acerca de si es probable que esa denuncia sea falsa. Eso puede llevar a que la policía descarte la denuncia. ¿Ah? El sistema se utilizó primero como piloto y se sigue utilizando. ¿Ah? Bueno, es un sistema de inteligencia artificial que se está utilizando. Bueno, todo esto genera enormes problemas. Y acá estoy hablando general. Ahora vamos a bajar ejemplos concretos, ¿no? Primero porque arrasa con todo el sistema que hemos diseñado de garantías constitucionales. Es decir, diseñamos un sistema del derecho penal liberal y del sistema procesal penal basado en la presunción de inocencia o los principios de inocencia, con todo un sistema de garantías construido en el sistema convencional y el sistema constitucional, y ahora tenemos un sistema en el cual las personas pueden sufrir afectaciones a su libertad, afectaciones a su vida en sociedad, a veces no necesariamente una privación de libertad, pero sí condicionar su vida en sociedad y de repente terminar aislando a esa persona a partir de predicciones que hacen sistemas de inteligencia artificial en base al riesgo de que ocurra algo la probabilidad de que ocurra algo en el futuro, ¿no? Y lo hace el sistema. Dentro de algunos años vamos a empezar a discutir algo muy básico, que es el derecho a ser juzgado por un humano. Es decir, ya los sistemas normativos sobre límites a la inteligencia artificial están trabajando esta idea. Por ejemplo, la Carta de Ética frente a la Inteligencia Artificial de la UNESCO, documentos de las Naciones Unidas, la reciente regulación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, vienen hablando de que hay decisiones que se adoptan, como por ejemplo las decisiones en el sistema de justicia, que requieren la intervención de un humano. Se puede utilizar la inteligencia artificial, pero la responsabilidad última tiene que ser humana, ¿no? La decisión final la toma el humano, con el apoyo de lo que sea, pero la toma el humano y con la responsabilidad del humano, ¿no? También el problema de que estamos en muchos de estos casos actuando en base al riesgo, ni siquiera en base a un hecho ocurrido, ¿no? Y esto, bueno, supuesto que todo lo que construimos del principio de inocencia queda medio bailando en el vacío, ¿no? El tema es más alarmante cuando se detecta que el sistema es falible, como ya se detectó, ¿no? Porque puede tener sesgos, porque puede tener, yo pongo un ejemplo, em, el sistema de traductor de Google, que es un sistema también que usa la inteligencia artificial, funciona cada vez mejor. Tengo un amigo, ingeniero de sistemas, que hace años hace la misma prueba. Toma un texto de Shakespeare en el inglés original de Shakespeare, o sea, inglés de hace ya algunos siglos, y lo aplica sobre el traductor. Y el traductor lo traduce cada vez más perfecto, ¿no? Ahora sin error, sin ningún error, ¿no? Pero va avanzando, ¿no? Bueno, el sistema también tiene sesgos. Hay un ejemplo que yo lo menciono en algunos de estos trabajos
que he hecho en los últimos años sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de justicia, que es, hay una expresión en turco, por supuesto que no sé turco y mucho menos sé cómo se pronuncia esto, pero hay una expresión en turco que se escribe algo así como ovir emsire con H. Ovir emsire es una preposición y un sustantivo. eh, el ovir no es ni femenino ni masculino, por lo tanto en turco podría utilizarse con los dos sentidos. Bueno, ovir emsire se traduce del turco al inglés como she is a nurse, o sea, ella, ella es una enfermera. Lo probé en castellano y hace lo mismo. Ella es una enfermera, o sea, el sistema detecta que si es enfermera es mujer, o sea, no hay enfermeros hombres. ¿Ah? Cuando en realidad la traducción correcta sería ella es una enfermera o él es un enfermero. Bueno, esto es algo que parece inocente, pero está presente este tipo de sesgos en todos los sistemas de inteligencia artificial, porque como bien dice Nieva, la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial, eh, porque es un sistema que emula el pensamiento humano, pero no lo hace artificialmente, sino que lo hace a partir de información y a partir de un diseño algorítmico que hacen humanos, ¿ah? No el sistema. Entonces, esto genera problemas. Y es problemático porque ya se habla en el mundo de una policía algorítmica, es decir, una policía que previene, investiga y reprime en base o con el apoyo de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por un lado, esto en el derecho, ¿qué genera? Genera una respuesta. En el derecho penal pasamos de un derecho penal básicamente vinculado a delitos que causan daño, hechos que ocurrieron en el pasado, a un derecho penal se habla precautorio y incluso se deja de lado el derecho penal y se habla de un derecho de la seguridad. Ustedes, si vieron, como debería ser un votante responsable, los programas de los partidos que se disputaron el gobierno en nuestro país y leyeron el capítulo, buscaron algo sobre el sistema de justicia, no encontraron nada. Lo que encontraron es algún capítulo sobre seguridad. Es decir, lo que importa es la seguridad. Sistema, diseño del sistema de justicia, nadie habla, salvo crear un ministerio de justicia. Lo único que se dijo, este, que no digo que esté mal, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que el eje está puesto en otro lugar hoy. Em, y bueno, esto necesariamente iba a impactar en el derecho procesal. Es inevitable que impactara en el derecho procesal. Entonces se empieza a hablar de cierta forma de medidas cautelares, mal llamadas medidas cautelares, utilizadas para definir si puede llegar a ocurrir, si pueden llegar a ocurrir comportamientos delictivos en el futuro, ¿no? Y se empiezan a utilizar distintos apoyos tecnológicos para la investigación. Eh, por ejemplo, en España, el Tribunal Supremo ha dicho que es posible utilizar en juicio la información que desarrollan los sistemas de inteligencia policial. Es decir, los sistemas de inteligencia policial, como ustedes saben, recopilan información. Bueno, esa información, el Tribunal Supremo ha dicho, se puede utilizar en juicio y le ha dado un valor casi pericial. O sea, como si la labor o los productos obtenidos, la información obtenida por la inteligencia policial, tuviera un valor casi pericial. Esto es un desafío fuerte, ¿no? Para el sistema de justicia. Pero empiezan a aparecer instrumentos. Y ahora me gustaría hablar sobre concretos instrumentos que se están utilizando en el mundo y cada vez se van a utilizar más para la investigación. Vamos a empezar con los dispositivos de lo que se llama el Internet of Things, es decir, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, que es como uno de los grandes desarrollos de lo que se llama la cuarta revolución industrial, implica lo que se llama el diseño de, por un lado, casas inteligentes, smart homes, y después
ciudades inteligentes, smart cities, ¿no? Eh, ¿Esto qué implica? Implica utilizar la tecnología en nuestras vidas, ¿no? A través de distintos instrumentos que nos ayudan, pero que a su vez son sistemas inteligentes. Entonces empezamos a tener en nuestras casas o una aspiradora, Rumba o la que sea, o como se llame, que ustedes pueden desde, están ahora en su trabajo, en su escritorio, y le mandan a través de la red una orden de que Rumba empiece a limpiar. Y Rumba recibe la orden y empieza a limpiar. Ustedes tienen una casa de verano o tienen una piscina, tienen la suerte de vivir en una casa habitualmente y tienen una piscina y bueno, le mandan al sistema que empiece a calentar la piscina, la bomba de calor. Em, en su casa pueden tener cámaras y pueden estar mirando todas las cámaras en su celular mientras están en el trabajo. Pueden establecer que ciertos aparatos se enciendan o se apaguen a determinada hora para realizar ciertas tareas, el lavavajillas, el lavarropas, que se enciendan los despertadores en la mañana a determinada hora, les pueden dar órdenes en su casa que se apaguen o se prendan las luces, que se apague o se prenda la tele, que empiece a sonar una canción que les gusta. Bueno, y así, todo eso se puede utilizar en el diseño de casas inteligentes y de hecho hay aplicaciones en nuestros celulares, tanto en Samsung, en iPhone, en Huawei, en todos estos sistemas de celulares que nos permiten tener un único programa con el cual manejar todo esto. ¿Ah? Eh, Y esto también se utiliza en las ciudades, ¿no? Ciudades que tienen cámaras, a ver qué se me movió ahí, no sé qué hice. Ciudades que tienen cámaras por todos lados que nos están videovigilando, como decía hoy, que nos están, por un lado, escuchando, que pueden estar filmando, que pueden estar incluso tomando la temperatura de las personas, viendo si tienen, por ejemplo, como decía hoy, armas, etcétera. Eh, Sistemas de, bueno, por supuesto, con Wi-Fi en toda la ciudad para que cualquiera se pueda conectar a cualquier dispositivo desde cualquier lugar, con sistemas de videovigilancia desde distintos lugares, con sistemas de tránsito que se autorregulan, ¿no? Esto, bueno, por supuesto que en Montevideo esto de la autorregulación del tránsito, si se está aplicando, no estaría funcionando muy bien, pero en otras ciudades sí se está utilizando y se está utilizando con mucho éxito, sistemas que van ordenando el tránsito y sugiriendo vías de tránsito en función de los flujos que van midiendo en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto em, genera la posibilidad de que todos estos sistemas puedan ser utilizados para una investigación penal. Nuestros sistemas celulares y hay también otros aparatos, dispositivos que utilizan sistemas similares, han generado sistemas de inteligencia artificial que nos están escuchando todo el tiempo en nuestras casas, que nos pueden estar filmando todo lo que está ocurriendo en nuestras casas. Me refiero a Alexa, por ejemplo, a Siri, ¿no? Em, que están en nuestras casas y nos están escuchando todo el tiempo, pueden estar registrando lo que estamos haciendo. Hace poco, la profesora de la Universidad de Galicia, la profesora Ana Rodríguez Álvarez, analizó justamente una investigación que ocurrió en Estados Unidos, en el cual, bueno, ocurre un homicidio en una casa y entonces en la investigación se plantea la discusión de utilizar el dispositivo Alexa, lo que Alexa podía haber grabado en la noche anterior para ver, porque la persona, eran varias personas que estaban en una casa, la persona aparece muerta al otro día en el living, el dueño de casa supuestamente estaba durmiendo en su habitación, el resto de las personas que estaban en la casa se habían ido, y bueno, no se sabía muy bien cómo había ocurrido la muerte. Esta persona que estaba dormida en su casa decía no recordar nada.
Y bueno, entonces la discusión de ¿se puede utilizar Alexa para ver qué es lo que grabó Alexa ese día, esa noche? ¿No? Esto plantea múltiples problemas, ¿no? Porque está la cuestión de que Alexa sí puede haber grabado cuestiones que tengan interés que tengan interés para esa investigación, eh, y lo hizo con autorización del dueño del sistema, porque el dueño del sistema instaló Alexa y le dio todas las autorizaciones. No es que se las dio verbalmente, lo instaló y consecuentemente lo utiliza y aceptó ese sistema, pero el resto de las personas que estuvieron en el lugar no. ¿Ah? Eh, es más, tal vez ni siquiera sabían que había un dispositivo Alexa en la casa. Y esas personas también tienen un derecho a la intimidad y tienen un derecho a ser protegidos en esa intimidad. Y puede ser que hayan ocurrido cosas en esa casa que tienen que ver con su intimidad y que podrían estar siendo develadas a través del sistema Alexa, ¿no? Pero el tema va mucho más allá. La pregunta que se hace ahora es si la policía, bajo la dirección de nuestro país de la Fiscalía, podría, que tecnológicamente se puede hacer, aplicar un sistema de videovigilancia utilizando Alexa o Siri. Es decir, se mete en el sistema a distancia y empieza a registrar y grabar todo lo que está ocurriendo en esa casa. Es decir, piensen 30 años atrás o cuando veíamos en las películas y después empezó a ocurrir también acá, que la policía entraba de alguna manera subrepticia con autorización en la casa y ponía un micrófono detrás de un cuadro, yo qué sé, en lugar. Ya no se precisa nada de eso. No se precisa ni ingresar a la casa. Es simplemente entrometerse, inmiscuirse en el sistema instalado ya en la casa, que ya es apto para estar escuchando, grabando y eventualmente filmando todo lo que ocurre en la casa, ¿no? Y esto genera problemas de vuelta porque no está solo la cuestión tampoco acá de la intimidad, sino incluso hasta la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y que tenemos una persona que capaz que sea la persona investigada, pero también tenemos todas las otras personas que viven en esa casa y que pueden no tener nada que ver con el hecho que se está investigando. Y su intimidad, su vida en el hogar, está siendo afectada. Y hoy, ¿qué regulación tenemos para esto? ¿No? En nuestro código, fíjense, ¿no? Si empezamos a mirar la regulación de la prueba, hay una expresión que utilizaban los españoles para referirse a la ley de enjuiciamiento criminal. Y decían que la ley CRIM en España, que así se le dice a la ley de enjuiciamiento criminal, que ya tiene más de 100 años, decían la ley CRIM nació vieja, porque ya cuando se aprobó estaba desactualizada de acuerdo a los criterios de lo que debía ser un sistema de justicia penal en la época. Bueno, el CPP en materia de prueba nació viejo, ¿ah? Porque tiene una regulación de prueba que podía ser muy buena en la década de los 80 del siglo pasado, pero que en el siglo XXI no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, si empezamos a mirar, el código regula en la sección 14 de la prueba la interceptación e incautación postal y electrónica, es decir, la interceptación de comunicaciones. Interceptar por supuesto, correo en papel, pero también correos electrónicos o comunicaciones a través de cualquier medio de mensajería. Perfecto. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Intervención de comunicaciones, es decir, interceptar conversaciones telefónicas o por cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Bueno, está bien, pero tampoco de lo que estamos hablando acá, es la sección 15. Allí hay algún artículo que habla, en esa sección 15 habla de
interceptación de otras formas de comunicación, pero claramente no está pensando en esto que estamos hablando, ¿no? Y el artículo 210 habla de la videovigilancia, que en realidad refiere a la colocación de sistemas de registro de imágenes o de video, que pueden ser estáticos o móviles, después podemos hablar de esto, de los drones, eh, pero que no refiere concretamente a este problema, a meterme en el sistema, ¿no? Y utilizar todas estas aplicaciones del Internet de las cosas para investigar en el curso de una investigación para obtener elementos eh, útiles para esa investigación. Acá, como en todos los temas de tecnología, tenemos una cuestión muy seductora de que es la eficiencia de esto, porque es extraordinario. O sea, me meto en la casa de la persona a investigar y me meto sin que él tenga idea de que me estoy metiendo en su casa, ¿no? Porque nada cambia en el mundo real. No coloco una cámara escondida, no tengo que entrar a la casa, no, entré a través del sistema informático. Y esto es posible, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, aún no teniendo regulación, la policía no lo podría hacer por sí sola. Tendría que requerir una autorización judicial. Pero no tenemos un marco normativo para regular esto. ¿Qué presupuestos se requieren? Primero, ¿lo admitimos para todo tipo de delitos? ¿Cualquiera? ¿O solo algunos? Porque en algunos países esto se ha regulado y se ha dicho, bueno, algunos delitos. Terrorismo, lavado de activos, algunas, ¿no? Tráfico, pero algunos delitos. En otros, la otra posibilidad es todos los delitos. Eh, ¿Bajo qué supuestos? ¿Con qué presupuestos? Em, la orden judicial que se emite tiene que indicar, como está previsto para otros supuestos, con qué objeto, qué es lo que tiene que relevarse como información útil para la investigación, por qué periodo de tiempo, ¿no? Eh, cómo se manipula la información y cómo se aporta, ¿no? Bueno, respecto a todo esto carecemos de toda regulación. Esto para revelar la desnudez del sistema procesal penal uruguayo frente a estos problemas. Es absoluta. Em, y esto, miren que estos sistemas de escucha eh, es algo muy sencillo. Una liga deportiva desarrolló una aplicación eh, para los usuarios que quieran utilizar esa aplicación para ver los partidos, para tener información de los partidos, la estadística, los fixtures, etcétera, etcétera. Y esa aplicación resulta que tenía un sistema de escucha. ¿Y para qué era? Para detectar a través de los teléfonos de los usuarios de la aplicación si en lugares, en bares, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, en lugares en los que se pudiera estar viendo partidos, se utilizaba el sistema oficial de transmisión o un sistema trucho, ¿no? Fíjense, o sea, inocentemente el interesado dio todos los sí, 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 porque nadie mira, ¿no? Las autorizaciones. ¿Usted autoriza qué? Sí, 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 para tener la aplicación. Y lo estoy autorizando a que me esté escuchando todo lo que ocurre en mi entorno. Es brutal. Y lo hizo una, una compañía, en definitiva, privada. ¿Mm? Imagínense lo que se podría hacer con esto, ¿no? Eh, bueno, aparece también, ustedes por supuesto en cualquier momento me interrumpen, me comentan lo que quieran, lo mismo, no sé, Santiago, no quiero monopolizar. Em, Otra cuestión para seguir conversando sobre otros problemas, ¿no? El ciberpatrullaje. En todo el mundo
se está utilizando, a ver, ahí, se están utilizando sistemas policiales de patrullaje en redes. Es decir, pasamos del patrullaje en las calles al patrullaje en la red. Es decir, la policía recorriendo los perfiles de los usuarios, ¿no? Para investigar delitos ya ocurridos o para prevenir también, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ver si se ha utilizado esto, por ejemplo, para ver si personas alientan la comisión de delitos, ¿no? La instigación a cometer delitos o la instigación a realizar actos que puedan afectar la tranquilidad pública, atentados contra autoridades, eh, por supuesto, ni que hablar también eventual tráfico de estupefacientes, por ejemplo, personas que ofrecen estupefacientes u ofrecen este, también otro tipo de servicios ilícitos en las redes o en chats, ¿no? Entonces, la policía metiéndose. ¿Y qué ocurre? Estamos hablando de redes abiertas. Es decir, yo tengo una cuenta en X, en Instagram, en TikTok, em, en Facebook, en, en lo que sea, y tengo un perfil que en algunos casos lo puedo cerrar, ¿tá? Pero que generalmente todo el mundo lo tiene abierto, ¿tá? Y al ser abierto, estamos consintiendo que cualquiera lo pueda ver. Entonces, ese patrullaje policial en un perfil abierto podría considerarse legítimo, ¿no? Porque está bien, yo no lo hice abierto para que me investigara la policía, pero lo hice abierto, es decir, disponible al público en general. Es asimilable a cuando voy caminando en la calle y cometo un delito y entonces me registra una cámara que está en un lugar visible expuesto al público. Y la cámara me filma. Si yo no consentí que la cámara me filmara delinquiendo, pero estoy en un lugar público. Entonces, ¿hay un problema con la ilicitud de esto o no? Porque soy yo el que me coloco en la red en un lugar público, soy yo el que publico la información para todos y para que cualquiera la pueda ver. Entonces, la obtención de esa evidencia, ¿hay un problema de legitimidad? ¿Qué les parece? Doctor, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿andas bien? Bien, bien. Bueno, estás tocando un tema que es apasionante y que lo conozco de larga data por mi anterior profesión. Mm. Este, sucede que es cierto lo que se plantea en cuanto que los límites de la inteligencia artificial para el esclarecimiento de delitos es inimaginable, es infinito. Pero todo va de la mano a que la inmediatez en la respuesta en la inmediatez a los métodos aplicables a la seguridad pública hacen que eh, la primera respuesta la tenga que dar la policía. Ese es Correcto. el punto neurálgico de todo. Exacto. Como es el primer, el primer, la primera barrera ante la situación, a quien se le va a requerir el rápido esclarecimiento del hecho lícito, la individualización de o los delincuentes y la puesta, en este caso, en conocimiento de la autoridad fiscal. Esa es la policía. Ha llevado a que las herramientas este, de georreferenciación del delito, de ubicación de cámaras, ubicar cámaras en lugares estratégicos, va de la mano con la georreferenciación del delito. Hablo del tema porque lo conozco. Este, Fui director de un área específica de eso. Este, y también el tema va con la aplicación que uno le puede dar. En la materia forense
siempre vamos hacia atrás, vamos corriendo el delito, nunca estamos antes del delito. Sí, tal cual. Y económicamente, para un Estado, económicamente para un Estado, es más redituable la prevención que la represión, Sin duda. ¿ah? Sin duda. El hecho de la videovigilancia y de la georreferenciación del delito, ahora con los nuevos sistemas que se le están imponiendo, se le están ingresando a los sistemas, uno muy sencillo. Ustedes recordarán el primer sistema de videovigilancia se instaló acá en Montevideo, se instaló en Ciudad Vieja, del Cierto. Ministerio del Interior. Ese sistema ya contaba con algunos adelantos técnicos, por ejemplo, se le dotó al sistema de cierta cantidad de situaciones que podían hacer este, previsibles un hecho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si están controlando la cámara, hay un humano detrás de las cámaras, era imposible que mirara todo este montón de cámaras. Entonces el sistema le trae al visualizador el problema y ahí se evalúa. Ahora, es complejo el sistema. Es complejo el sistema porque entramos a lo que tú dices de que los que caminan por el centro o por donde haya una cámara no dieron autorización para que lo filmaran. Pero, pero, eh, de hecho, al ser público que está la cámara colocada ahí, es público que te van a filmar. Exacto. Una cosa trae la otra. Y sí, es que ese es el tema. Lo que más me preocupa a mí y que ha sido motivo de discusión, este, es qué hacemos con esa información que no tiene referencia con el delito. Se incauta un teléfono, ¿tá? Si nos remontamos a la 14 de 94, cuando se hacían las primeras interceptaciones telefónicas y las primeras problemas con el tema de delitos específicos, este, tenemos la información era sobre el tema, sobre el hecho ilícito que se estaba investigando. ¿Tá? Me acuerdo que se le daba al juez en aquel momento lo específico de, hoy por hoy camina todo, porque enchufan el celular en un sistema y el sistema le baja todo. Claro, Ahora, lo que tiene relación con el delito, sí, pero lo que no tiene relación con el delito, ¿dónde queda? ¿Qué uso se le da? ¿A claro, dónde va? ¿Ah? ¿Y cómo tenemos la certeza que lo destruimos y que no va a tener, ¿quién da esa certeza? Nadie. Hoy por hoy nadie. Hay sentencias ahí en interlocutorias de los jueces penales, en cuanto que se exige hoy por hoy algún otro requisito cuando se va a pedir una interceptación. En OPEC han surgido varias sentencias de este tipo con respecto a eso. Me acuerdo que se inició allá por un tema, este, por ciertos hechos que eran in eternum las interceptaciones. Bueno, claro. algún fin hay que ponerle en la investigación. Sí, Recuerdo sí, cuando tú eras mi profesor en facultad y discutíamos sobre lo extenso o no lo extenso de cuándo se iniciaba la investigación y cuándo se finalizaba la investigación criminal del fiscal. Y siempre tuvimos el problema de decir, bueno, una cosa es lo administrativo, otra cosa es después de la formalización. Pero lo exacto. anterior, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo tenemos permitido para oponernos a una investigación? Juguemos lo que juguemos, ¿tá? Podemos estar del lado de la víctima, podemos estar del lado del imputado, pero garantizando siempre los derechos. Después vamos a hablar de eso ¿Tá? también, del tema del plazo. Exactamente. Es algo que es así. Me acuerdo que fue pregunta de examen.
Pero sí, sinceramente es un tema que apasiona, pero que por ahora no tiene límite, no se sabe dónde vamos a llegar. Se abre una cantidad de puntas que hace muy poco no tenían ningún interés y hoy es el No, tema. no, o sea, preocupa, a mí me preocupa fundamentalmente garantizar el derecho a la información que se obtiene de la pericia de un teléfono. Sí, sí. Esto es preocupante. Santiago, creo que querías decir algo, ¿no? No, sí, digo, la verdad que está sumamente interesante, te escuchaba con mucha atención y creo que tiene muchas aristas. Tú planteabas en algún momento, bueno, creo que lo último que planteabas es el tema de los perfiles públicos. Yo creo que ahí, sin perjuicio que obviamente en algunas ocasiones hay que mirarlo con más detenimiento, pero como idea general uno podría manejar que cuando, tal cual lo decías tú, cuando hay un perfil público, uno de algún modo está consintiendo el acceso a alguna información que después la podrá utilizar. Por supuesto que a veces puede derivarse en cosas que no estaban específicamente enfocadas en eso, pero yo creo que hay un consentimiento con el cual hay que ser sumamente cuidadoso desde el punto de vista personal de cada uno también por cómo eso impacta, ¿no? Después, otra arista que también está siempre en torno a lo que se está hablando, pero, o conectado con lo que se está hablando. Todo esto después tiene un impacto en aspectos vinculados con la prueba admisible, la prueba inadmisible, la prueba ilícita, pero tenemos que ubicarnos una etapa anterior, que es la que caracteriza a la gran mayoría de los procesos penales, porque los que llegan a una etapa en la cual tenga que valorarse si la prueba estrictamente es admisible o no son muy pocos. ¿Qué pasa con la exclusión de evidencia? ¿No? Porque en base a este tipo de evidencia, después el que va a tener que tomar decisiones es el juez de garantía en la audiencia de formalización. Admito formalización basada en esta evidencia, admito prisión preventiva basada en esta evidencia, porque ahí todavía no tengo técnicamente, bueno, ya la prisión preventiva, el tema de la prueba es un aspecto mucho más complejo, pero todo esto que de algún modo lo diferimos para adelante, o sea, ¿qué control jurisdiccional hay de esto? Porque todo esto podemos decir, bueno, a nivel de opinión es admisible, no es admisible, pero supongamos que se pide una formación basada en este tipo de evidencia, ¿no? ¿Quién ejerce el control de la admisibilidad de esa evidencia? ¿Qué rol tenemos también a veces como abogados defensores del otro lado para cuestionar y en qué momento lo haremos eso, ¿no? Pues todo esto va a tener algún contacto con la realidad judicial, digámoslo así, en un proceso de formalización muchas veces, ¿no? Va a ser ahí esa Claro. etapa. O incluso como abogados estamos evaluando si aconsejamos a nuestro cliente aceptar o no un acuerdo para tramitar el proceso abreviado. Y bueno, tenemos que evaluar si estas evidencias después van a ser admisibles o no en juicio, porque si no lo son, capaz que tenemos, si lo que hay es esto, tengo buenos argumentos para pensar que la puedo cuestionar y tirar esta evidencia en una etapa más avanzada. Entonces yo creo que es una lista interesante porque justamente con el nuevo diseño no hay un control inmediato. O sea, esto puede pasar, el fiscal avanza con esto, la policía, y bueno, después, ¿en qué momento hay que controlar y con qué herramientas controlamos eso? Un aspecto que no está claramente regulado justamente es la exclusión de las evidencias. Y la última punta que también, pensando en esto, se me ocurriera, y así lo enfocamos, ¿no? Pensando en las TICs, desde el punto de vista de la investigación fiscal, ¿no? Con el auxilio de la policía, etcétera. Pero también podemos planteárnoslo desde el punto de vista del defensor. O sea, la utilización de estas tecnologías para la investigación que está un poquito desatendida en la ley y capaz que también en el análisis y la investigación de la defensa, ¿no? Bueno, perfectamente, yo creo que el abogado tiene que acostumbrarse a que esto tiene que mirar para ese lado, tiene que mirar el tema de las tecnologías cuando está preparando un caso. Quizá el ejemplo que planteo es sumamente, no sé, superficial o básico, pero bueno, a veces uno puede llegar a probar incluso dónde estaba en algún momento Claro, con la localización geográfica del teléfono. Yo me claro. sitúa el delito en tal lado. Yo estaba en Artigas y el delito fue acá en Montevideo. No, yo puedo mostrarlo capaz que porque mi teléfono marca. Habrá que ver cómo se controla eso, pero son cosas que tenemos que también tener. Pero esto se podía hacer hace unos años, perdóname que te comente porque justo me Sí, acordé. sí, adelante, adelante. Hace unos cuantos años, un abogado muy amigo que en realidad eh, hace algo de penal, pero no tanto, pero lo consultan por un caso, eh, una persona imputada o imputada, que estaba empezando a ser investigada, bueno, estaba imputada en definitiva, pero estaban investigando, eh, por un posible delito de violación. O sea, era uno de los, no se había descubierto quién era la persona y estaban investigando a varios supuestos
sospechoso. Y uno era el cliente de este abogado. Y logró demostrar la inocencia en aquel momento ni siquiera, porque hoy tenemos los sistemas de geolocalización acá. Es decir, tenemos todos los sistemas de mapas que nos están, dimos todas las autorizaciones para que nos geolocalicen en cualquier lugar. Pero hace unos años no existían todas estas aplicaciones. ¿Y saben cómo probó que no había estado en el lugar? El celular capta la señal de una determinada antena según el lugar que esté. Entonces pidió información con qué antena se conectaba el celular durante esos periodos de tiempo en el que supuestamente la persona podría haber sido violada. Y bueno, y logró demostrar a través de qué antena captaba la señal, logró demostrar que no estaba, pero ni cerca del lugar. ¿Ah? Entonces, esto estoy hablando hace 15 20 años. ¿No? Hoy, toda esa información está acá. Pero miren, esto puede medir con buena conexión hasta la velocidad en la que voy circulando en el auto. Es decir, que en un accidente de tránsito, hoy sería muy fácil determinar con esto a qué velocidad viene cada uno. Sí, sí, ahí yo creo que los ejemplos del día a día son muchísimos. Te escuchaba y dices, yo qué sé, uno habituado a usar el Waze, no sé, Waze o alguna, pero yo qué sé, yo Sí. puedo, a ver, este fue el recorrido que yo usé en tal momento, no sé, por supuesto que son cuestiones que pues hay que bajarlas a tierra con alguna perspectiva más, también conectada con cómo introduzco esas evidencias, cómo las hago valer, pero en definitiva, que no es un tema menor, porque Pero también tiene está que haber todo. garantías de autenticidad y controles, pero creo que es un aspecto que también como defensores muchas veces tenemos que utilizar y estamos pensando tal cual decís tú, Gabriel, un aspecto muy básico, pero hay una cosa mucho más amplia, ¿no? Digo, el tema de la geolocalización, Google le manda cada tanto el mapa, la línea de tiempo en tal mes, y uno sabe en cada momento dónde estaba, ¿no? O sea, tenemos todo ahí, eso es fundamental, Toda fundamental. precisión, exactamente con toda precisión. ¿Ah? Eh, hoy hay aplicaciones de licitud dudosa, ¿no? Que yo, teniendo tu número de teléfono, puedo saber exactamente dónde estás, ¿no? Entonces, imagínate tu pareja, por ejemplo, puede saber exactamente dónde estás en cada momento con esa aplicación. ¿Ah? Entonces, si ubica que está geolocalizado en un lugar sospechoso, Pensé que ¿no? era una leyenda urbana, pero pensé que es así, existe esa aplicación. Existen. Y bueno, o sea, las posibilidades de la tecnología son realmente infinitas. A ver, pongo otro, ¿no? Otro tópico. Acá estaba hablando del ciberpatrullaje de redes abiertas, pero también está el agente encubierto informático. El agente encubierto informático. Antes hablábamos del agente encubierto, ¿no? Ahora está el agente encubierto informático, que es el que con los mecanismos del agente encubierto se inserta en un sistema de comunicación cerrado, porque si es abierto no preciso agente encubierto. ¿No? Entonces, se inserta, por ejemplo, en un canal, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, ¿no? En el cual esta persona se incorpora como miembro del grupo, ¿no? Y empieza a obtener evidencia para la investigación. Como ustedes saben, nosotros no tenemos una regulación general de la figura del agente encubierto. Tenemos una regulación del agente encubierto que ya tiene algunos años, que está en la ley integral, ¿no? Contra el lavado, que es el artículo 64, que dice que a solicitud del Ministerio Público y para investigar delitos que tengan que ver con la órbita de la competencia de los juzgados letrados de crimen organizado, con resolución fundada se puede autorizar a los funcionarios a actuar como agentes encubiertos. Y esta actuación como agentes encubiertos podía implicar, ya desde esa ley, la utilización de dispositivos de registro. O sea, podía llevar aparatos para grabar, por ejemplo, las conversaciones que tuviera como agente encubierto. Ahí estamos hablando del uso de la tecnología para el agente encubierto clásico, pero ahora se habla del agente encubierto digital directamente o informático, que es el que actúa a través de las redes.
¿no? Entonces, todo el sistema es tecnológico. Eso no está regulado en nuestra ley con carácter general y debería tener algún marco regulatorio. Porque esto también tenemos que pensar de vuelta para estos casos, para todos los delitos, solo para algunos, con qué requisitos, por supuesto, autorización judicial, qué condiciones, cómo se registra, cómo se van aportando los registros, etcétera, etcétera. Todo eso no tenemos nada. Eh, Curiosamente en esto, eh, la ley española, que mencioné hace un rato, la ley CRIM, tuvo una reforma en el año 2015, fíjense, hace 9 años, casi 10 años, que previó, es verdad que ha sido muy criticada, la doctrina española, por ejemplo, Silvia Varona, por ejemplo, Federico Bueno de Mata, todos los que han analizado esa ley, la han cuestionado, tiene mil problemas, pero es una regulación mucho más actual que la nuestra. Es del 2015, un año después de nuestro CPP, y tiene una regulación de todas estas cuestiones, con defectos, con todo, súper criticada en un montón de cosas, pero hay un marco normativo para el Ministerio Público y para la policía, ¿ah? Que acá no tenemos absolutamente nada, nada de nada. Sí. Sí, No, no, perdón. No, no, me quedé pensando en eso y conectándolo muy breve nomás, pero volviendo al tema de los controles, ¿no? O sea, en la medida que no tenemos justamente digo, viéndolo en ese enfoque, porque por supuesto el tema es mucho más amplio y profundo que esto, pero eh, volviendo a la perspectiva de la defensa, ¿en qué ámbito puede generar un adecuado control dentro de un marco, como tú bien decís, que no está regulado, que precisa que sea más elementos, porque tenemos que ir por lo menos a la normativa general, como tú bien dijiste, en muchos casos cae de maduro que tiene que haber autorización judicial para alguna utilización de estas tecnologías en la investigación y no la hubiera, ¿no? Y bueno, de ahí llegamos a la audiencia de formalización y tenemos una formación cuya evidencia fundamental está justamente en la utilización de una tecnología que no fue utilizada con periodo de autorización o con las garantías que corresponde aplicar según la tecnología en cuestión. Bueno, tenemos que replantearnos ahí justamente el alcance y el control que puede hacer el juez respecto a la solicitud de formalización. Todo un tema que, por supuesto, sale de lo de las tecnologías y nos conecta otra vez con cuál es el alcance de esa resolución que toma el juez cuando admite la formalización que pide el fiscal. Pero si está basado en eso, yo entiendo que el defensor perfectamente se puede oponer y generar una decisión del juez que apunte a excluir una evidencia en ese ámbito específico de la formación. No está entrando quizá a una valoración probatoria, pero sí de los requisitos. La ley dice, bueno, para formalizar hay que indicar qué evidencias, en qué evidencia me baso. Bueno, esta evidencia para afuera, si esa evidencia va para afuera, yo puedo generar ahí un control. Soy bastante escéptico de que el juez pueda entrar o vaya a entrar realmente muy decididamente en estas cuestiones, porque muchas veces está esa idea de que al resolver acerca de la admisión de la formalización, no se entra en detalle en las cuestiones de fondo, en las pruebas, etcétera, pero en las evidencias, en valorarlas. Una cosa es valorarlas en su valor convictivo, probatorio, otra cosa es decir, bueno, esta evidencia es admisible o no. Y yo creo que perfectamente se puede generar en ese ámbito un control jurisdiccional que es el momento, porque sin irnos mucho de tema, pero evidentemente estar formalizar la investigación no es algo bueno. Entonces, la defensa a veces si entiende que hay una evidencia en la cual se basa decididamente en la solicitud fiscal de formalización y esa evidencia es inadmisible, yo creo que el partido hay que jugarlo ahí, no hay que esperar a la audiencia con toda la acusación, porque si no formalizan, dependiendo del delito de que se trate, hay una cantidad de consecuencias que son, pueden ser muy graves, ¿no? sí, tal Era eso. cual, tal cual. No, no, es una perspectiva que hay que trabajar mucho más, sobre todo ante el desafío de todos estos sistemas de tecnología. Y después voy a comentarles algo que es, incluso es otro aspecto que puede ser positivo o negativo, pero lo comento después para introducirles antes otra tecnología, que es la que se llama el digital worm, es decir, el gusano digital. La policía, desde el sistema de la policía, se introduce en tu computadora y te la copia toda, una papa. ¿Ah? Se puede hacer, ¿ah? Hoy es tecnológicamente posible. Imagínense las posibilidades de esto. O sea, todo lo que tenés en tu computadora queda registrado
y se puede utilizar como evidencia en juicio. La policía no fue a tu casa, no secuestró tu computadora, nada cambió en el mundo real y todo lo que está en tu computadora está en poder de la policía. No estoy diciendo, estoy hablando de una hipótesis, ¿no? Digo que esto hoy tecnológicamente se puede hacer. Por supuesto, de nuevo, requiere una autorización judicial, no tengo ninguna duda. ¿Ah? Pero no tenemos marco normativo alguno para esto. Cero. Para esto, cero. Absolutamente nada. ¿Ah? Pero es una técnica que se puede utilizar. ¿Ah? Entonces, estoy poniendo ejemplos para eh, exponer, y dejar, me parece, en evidencia que es muy claro que tenemos una regulación completamente anacrónica sobre estos problemas. Sí, pero fuera de, que podemos a partir de lo que tenemos, por supuesto, construir, decir, bueno, si se requiere autorización judicial para una interceptación de comunicaciones, para una interceptación de conversación telefónica, para realizar videovigilancia en lugares cerrados, para introducción en un domicilio, bueno, sí, claro. Entonces, para todos estos casos también. Pero Eh, otro ejemplo que hoy lo mencioné, drones. También hay algún estudio en los últimos años sobre esto. Maximiliano Maxia Iravedian en Córdoba ha trabajado este tema. Eh, Ellos tienen, junto con Pepe Caferata, un libro que no me canso de recomendar, que es extraordinario sobre la prueba ilícita, porque, bueno, son dos, sobre todo, Maxi es un experto en este tema de la prueba ilícita y el análisis de la jurisprudencia norteamericana sobre la prueba ilícita a un nivel de profundidad extraordinario. Vale la pena porque también muchos de estos temas se conectan con el tema de la tecnología. Eh, y bueno, en España tenemos también, hay alguna regulación sobre esto de la obtención de pruebas mediante drones. En nuestro país específico no hay nada. Lo único que tenemos como marco normativo es el 210, y ahora me refiero a eso. Pero los drones pueden ser utilizados con diversos propósitos. Pueden ser utilizados para obtener registros de imágenes o video que después se aporten en juicio, ¿no? Pero ahí en realidad estoy usando los drones como herramienta para obtener un documento digital, foto, video, que después lo incorporaré en el proceso penal mediante la acreditación en la etapa de prueba eventualmente. Por ejemplo, quiero filmar un lugar, el lugar donde ocurrieron los hechos, para demostrar las condiciones del lugar, porque eso puede ser relevante para juzgar si los hechos ocurrieron, como se dice en la hipótesis del fiscal que ocurrieron o de la hipótesis de la defensa que ocurrieron. Bueno, ahí es simplemente eso, pero también puedo usar el dron como sistema de vigilancia, de videovigilancia móvil. ¿Ah? Eh, el 210 del Código del Proceso Penal regula la videovigilancia. Claro, no estaba pensando en los drones. Estaba pensando en sistemas de videovigilancia estática, es decir, colocar una cámara en un lugar. Entonces dice que el fiscal, con noticia al juez y sin conocimiento del afectado, puede ordenar realizar tomas fotográficas y registros de imágenes, utilizar otros medios técnicos especiales en lugares abiertos expuestos al público. Y dice el 210.2 que se requerirá autorización judicial cuando dichas actividades se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados. Entonces, está claro, yo quiero investigar si en una plaza se está cometiendo algún tipo de delito, tráfico de estupefacientes, trata de blancas, lo que sea. Y entonces eh, coloco una cámara en ese lugar público con noticia al juez. Coloco, digo, la fiscalía, ¿no? Eh, con la policía, coordinan la colocación de una cámara. Lo único que requiere la ley es noticia al juez. Como es una plaza, es un lugar público, lo puede hacer. Si es en un lugar cerrado, se requiere autorización previa judicial. Pero está pensando en cámaras fijas. Podemos pensar en casos polémicos, claro. Yo sé que en una casa funciona una boca de droga.
coloco una cámara que está ubicada en la calle, pero la cámara está apuntando a la puerta, con lo cual yo puedo estar filmando el interior. Basta ahí con la noticia del juego, tengo que requerir autorización judicial previa, porque estoy tomando imágenes de adentro de la casa, aunque la cámara es estática y está afuera. Ahora, con los drones todo eso se potencia, ¿no? Porque el dron puede penetrar en un domicilio, ¿ah? Fácilmente, incluso en un inmueble cerrado, ¿no? Y tomar imágenes, registrar videos, audio. Bueno, las posibilidades, hay drones que incluso detectan la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera enormes desafíos. Tenemos un sistema de protección que es la protección de la inviolabilidad del domicilio. Entonces, si yo no puedo penetrar físicamente, tampoco puedo penetrar a través de un dron. Para penetrar en un domicilio con un dron requiero de los requisitos se supone, el allanamiento de domicilio. Pero tampoco hay una regulación específica. Tendría que desarrollarse una regulación para este tipo de herramientas, que es una herramienta extraordinaria para la investigación, de una potencialidad tremenda, ¿no? Pero sobre la cual no tenemos ningún marco regulatorio. Tenemos alguna normativa de DINASIA sobre los vuelos, pero no en el marco de una investigación, ¿no? Y es un tema porque es un desafío también extraordinario. O sea, la tecnología nos está dando un montón de posibilidades y alternativas y posibilidades, pero mm, claramente la normativa se ha quedado completamente atrás. Pero miren, por ejemplo, y ahora dejando por un minuto el tema de la prueba o la obtención de evidencia en la investigación, piensen cómo podría auxiliarnos la inteligencia artificial, por ejemplo, en el logro de acuerdos para procesos abreviados. Un sistema de inteligencia artificial podría recopilar información acerca de en qué casos se ha llegado a acuerdos, por qué tipo de delitos imputados, con qué evidencia y qué tipo de acuerdos se han logrado, y con eso sugerirle al defensor, la fiscalía también, si en ese caso es bueno o no llegar a un acuerdo. Esto, desde el punto de vista de la informática, sería muy fácil de desarrollar. Y entonces ya, fíjense, esto es una herramienta extraordinaria, pero por otro lado, qué peligro, ¿no? Porque en determinado momento eso provocaría una cristalización, una solidificación de los criterios para llegar a acuerdos. Entonces las personas quedarían privadas de libertad en base a condenas obtenidas por sugerencias de la inteligencia artificial en forma casi automática, ¿no? Porque quien utiliza esa herramienta va a ser difícil despegarse de ese consejo. O sea, miren, en este caso, usted ya, lo que indica la información estadística es que en este caso a usted le conviene llegar a un acuerdo y que lo mejor que puede obtener es esto. ¿Cómo puede el ser humano que no tiene toda esa información llegar a una conclusión distinta? Ahora, si esto se utiliza, ¿no llegaremos a una automatización total de la condena? O sea, una condena casi automática. Nos preocupamos de los acuerdos para proceso abreviado. Si damos este paso, ya está. Casi que ni precisamos al abogado defensor. Sí, yo coincido, digo, digo, por supuesto que tecnológicamente es posible, es una realidad, no es futurista, No, no. pero es preocupante, ¿no? Claro, Yo creo que ahí, más allá del aspecto, hay que hacer un corte en algún punto, llamémosle de otra índole, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de sistema queremos y poner un límite en la aplicación de la tecnología? Pues si no, vamos en ese camino que decís tú. ¿sí? El problema además es que no podemos pensar ingenuamente, como dice Andrea Meroy, procesalista argentina de Rosario, ella dice, no podemos tener
ni ilusiones utópicas, pensar que la tecnología es la gran panacea que nos va a venir a salvar de todo, ni pesadillas distópicas, dice esa, pensar que la tecnología es lo peor que hay y que con... No, no. Pero, o sea, y tampoco podemos pensar tecnología sí, tecnología no, porque la tecnología está, va a estar y va a seguir estando cada vez más. Y eso es inevitable. Pero lo que tenemos que pensar es cómo construir un sistema de justicia penal y también civil, por supuesto, eh, con la tecnología, pero solamente si la tecnología nos sirve para tener un mejor sistema de justicia. ¿No? Porque no se justifica el uso de la tecnología si es para tener algo peor, si es para retroceder. Entonces, esto tiene que ser el objeto de nuestras reflexiones en los próximos años. No, no podemos estar mirando para el costado con esto porque nos lleva a puestos. O sea, no, si no ponemos cabeza a esto, no ponemos pienso a esto, en poco tiempo nos lleva a puesto el sistema. A ver, nos lleva a puestos como seres humanos. Eh, Hace unos días estuvo en Montevideo la profesora Silvia Barona, catedrática de Valencia, y estuvo hablando de la aplicación de las TICs en general, ¿no? En el proceso, no específicamente en penal, en general. Y ella decía algo que, una reflexión más general que es realmente plenamente compartible. Ella decía, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la obsolescencia humana. Es decir, cómo pasamos a confiar tanto en la tecnología que ya no usamos nuestra cabeza, cada vez menos. Lo dijo la máquina, listo. Tomo esta calle porque lo dijo la máquina, eh, ya no importa. Yo a veces con mis hijas les pregunto, ¿sabés qué calle es esta? Ni idea. ¿Ah? Eh, y en realidad no les interesa tampoco saberlo. Si toda la información está en el sistema y a dónde ir y cómo ir. Este, ya nadie realiza cuentas mentalmente o con un lápiz y un papel, sino que utilizamos la máquina. ¿Para qué? Yo me resisto, aclaro que a pesar de que me llevo espectacularmente con la tecnología, tengo algunas resistencias atávicas. Entonces las cuentas me gusta hacerlas mentalmente, porque ejercito y en lápiz. Muchas veces lo hago en lápiz, aunque después la corrobore con no, no importa, pero hacer, ¿no? El signo de la división, hacer todas las cuentitas y me llevo uno, pero todo eso está haciendo funcionar. Donde sigamos delegando todo en el sistema, en un sistema informático, y bueno, corremos el riesgo de una humanidad, como decía ella, obsolescente, es decir, que ya no piensa más. Sí, tal cual decía tú, Gabriel. Yo creo que es un tema que va mucho más allá del sistema de justicia, pero que en el ámbito específico de la justicia creo que se impone en algún momento reflexionar sobre esto y llegar a algunas decisiones, porque esto te va atrapando, como decís tú, ¿no? A mí a veces con el tema del Waze o el Google Maps también me pasa algo parecido. ¿Sabes qué? No quiero dejar esto de lado y guiarme porque además una vez también llega a la conclusión de que a veces llega mejor por algún camino, que algunos elementos que no son tan estadísticos, capaz que no le toma en cuenta la aplicación, ¿no? Pero en fin, es un tema Sí, ya sí, bueno, más hace poco pasó en filosófico, Brasil, ¿no? ético. ¿Eh? Pasó en Brasil hace poco, unos turistas que usaron Waze y terminaron en el medio de una favela un poco complicada y los mataron. ¿No? Sí, porque claro, el sistema lo fue llevando por un camino que pensaba que era más corto y bueno, Y después también tenemos el relacionamiento con la tecnología un poco más a la criolla. Me estaba acordando el cuento, cuando te escuchaba el cuento de un amigo cuyo, a su vez otra amiga de un amigo, parece que estaba cansada de que le apareciera en su jardín un dron, y bueno, y alguien en la casa lo bajó. De un escopetazo, no sé qué fue, y bajó el dron, ¿no? Pero el tema de los drones es un tema apasionante. En cuanto a la investigación, la verdad que el tema de los drones, claro, es una herramienta extraordinaria para el proceso penal y para el proceso civil. Ustedes imagínense inspeccionar. Yo me acuerdo, hace unos años hicimos una inspección que teníamos que inspeccionar un lugar a mar abierto. Nos embarcamos en un barco de la Armada, con la jueza, con las partes, los abogados. Nos hicieron todo un pequeño cursillo para cómo manejarnos. ¿Viste? Hoy,
desde la costa, todos tranquilamente, con un dron y viendo en una pantalla. Es decir, lugares de difícil acceso, en lugares de grandes superficies, queremos detectar si en un campo extenso hay ganado o está cultivado. Con un dron, no precisamos recorrerlo. Profesor, buen día, una pregunta. Bien. Ya que estás tocando el tema ese específico y Mm. teniendo en cuenta el tema de la modificación de la luz, toda la legítima defensa y todo, ¿hasta cuándo? Yo sé que es un bien propio, digamos, el dron, ¿tá? Que no se puede dañar ni nada por el estilo. Es decir, el dron invade tu privacidad, tu casa. ¿Hasta dónde, hasta cuándo vos estás legitimado a derribarlo como profesor ahí? Bueno, no hay una regulación, ¿no? Pero si vos tenés derecho a cortar las ramas del vecino que invaden tu predio, ¿no? Este, si penetra en tu domicilio, ¿no? Está bien, es una cosa ajena, pero se introdujo en mi domicilio y está vulnerando mi intimidad, que es un bien jurídico protegido de mayor valor que la propiedad. Es decir, el aparato lo dirige un ser humano. Lo puede dirigir en base a un vuelo eh, dirigido en el momento, en vivo, por decirlo de alguna manera, o un vuelo programado. Pero está cumpliendo una orden humana, ¿no? Y si no está cumpliendo una orden, si la orden humana fue que volara libremente, que es posible, bueno, pero el responsable de ese vuelo es el que maneja el aparato, sea el dueño, el que lo arrendó, el que lo que sea. Entonces, si se introduce en mi domicilio, ¿por qué yo no, digo, este, me parece que, no sé, no lo pensé previamente, ¿no? Pero digo, si penetra en mi domicilio, está afectando mi intimidad, me están filmando, yo qué sé. Este, Sí, sí, yo lo comenté a título anecdótico porque me hacía gracia el cuento, pero en definitiva, más allá de eso, coincido, digo, yo creo que sin perjuicio que por supuesto habría que mirar también desde otra óptica, regulación, el tema de la altura, etcétera, sí está, pero estaba arriba del jardín, o sea, está en el interior del domicilio, ¿no? Pero en fin, es un tema interesante y complejo, sin duda, ¿no? es súper complejo, claro, es súper complejo. Y es un tema sobre el cual no hay mucho desarrollo, este, ni normativo, ni doctrinario, ni mucho menos jurisprudencial. Pero bueno, poco a poco va a empezar a estar en los debates y vamos a tener que pensar en una regulación. Y yo, Gabriel, digo, insisto en algo que ya hablamos, pero me parece, porque últimamente estoy más que preocupado, pero tratando de pensar y reflexionar sobre temas que a veces cuando empezamos la investigación preliminar, que para mí es fundamental desde el punto de vista penal, es la etapa que determina todo lo demás. Nos enfocamos siempre en la investigación fiscal, el auxilio de la policía, e insisto, yo creo que como abogado, si lo miramos de otra óptica de abogado defensor, tenemos que empezar a familiarizarnos más con una cantidad de aspectos y enfocarnos más en aspectos vinculados con las tecnologías que nos pueden muchas veces servir mucho, no solo para el control de las evidencias en la fiscalía, Claro, sino también para nuestra propia investigación. exacto, Hay muchos casos que seguramente se podrían evitar alguna formalización o incluso obtener alguna sentencia absolutoria si uno estuviera mejor, digamos, más enfocado en la aplicación de estas tecnologías en la investigación para desarticular el caso de la fiscalía. Yo creo que es un tema que no tenemos que perder de vista tampoco, que hay que empezar a mirarlo cada vez con más detalle, ¿no? exacto. Bueno, sugiero hacer un corte ahora, si les parece, de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y tomamos con el siguiente tema, ¿les parece? Salvo que tengan alguna pregunta más sobre este tema. Bueno, es una presentación panorámica, ¿no? De distintos problemas. Da para hablar horas sobre esto. Bueno, obviamente que si después tienen una pregunta sobre esto, también la podemos discutir. Esto que ha grabado, ¿no, profesor? Sí, Ah, bueno, hacemos un cortecito entonces, si les parece, 15 minutitos y volvemos.